cuáles son las herramientas o estrategias para poder abordar las diferentes causísticas o clases, mejor dicho, de TCA. Entonces, antes de poder iniciar, chicos, como es costumbre, me gusta saber o me gustaría saber cómo ustedes se encuentran, cómo están de ánimos. Por ejemplo, y conversaba esto con otra clase, que es la clase de TOC. Usualmente podemos estar muy cargados por el día ajetreado que solemos tener, porque muchos de nosotros trabajamos, ya sean en una empresa o como también en casa, ¿cierto? Pero sí me gustaría saber cómo vamos de ánimos, cómo estamos iniciando nuestra sesión. Por ejemplo, en mi caso también, justo acabo de salir hace un par de horas del trabajo y estaba emocionada por poderme conectar con ustedes, porque este tema es uno de los temas que también más me llama la atención y es importante poderlo compartir con personas que también tienen este interés por descubrir qué podemos conocer el día de hoy acerca de este tema. Entonces, a ver, los voy a leer, denme un momentito. Ajá, Norisbel, Norisbel, te recuerdo muy bien, te he visto ya en otras clases, bienvenida, qué lindo verte. Ajá, por acá María Aurora nos comenta, muy buenas noches, se escucha perfecto, excelente, gracias por confirmarnos. Aldair nos comenta buenas noches, muy bien, gracias Aldair. María Aurora también nos comenta que está muy bien, excelente. Estamos con los ánimos arriba, ¿verdad? Del 1 al 10, ¿cuánto marcamos? En lo personal, siento que soy un 9 y para llegar a un 10 sería que ya podamos llegar a las sesiones donde vemos las estrategias para poder abordar ese tipo de casos, ¿no? A mí me gusta mucho el tema de la intervención y es por eso que en algunas sesiones van a ver ustedes casitos de estos trastornos, de estos diagnósticos, porque la idea es que ustedes practiquen, ¿verdad? Entonces, por acá también Alberto nos comenta, buenas noches, Miss, acabo de llegar al trabajo, justo a tiempo, excelente, esa es la actitud, nos vamos conectando, ahí un poquito apurados, ¿no? Por el sinfín de cosas que podemos hacer, pero les agradezco que se hayan dado el tiempo para poderse conectar. Por aquí también Josibet nos comenta, saludos, buenas noches, Yosibet. Se encuentra muy contenta. Ajá, miren, desde Venezuela nos manda saludos. Ok, bienvenida, Yosibet, bienvenida a este espacio de aprendizaje. Por acá también Milagro nos comenta buenas noches, Milagros, Brigitte. Sí, ya estamos listos, ya queremos conocer cuáles son las herramientas para poder llegar a estos jóvenes, a estos pacientes, a estas personas en general. Ok, con ese diagnóstico. Ujú. Oh, Norisbel nos comenta que está enfermita, está con fiebre. Uy, cuidado, Norisbel. Ajá, perfecto. Y acá nos comenta, a pesar de que se siente delicada de salud, se está conectando o quiere participar porque quiere seguir aumentando su conocimiento en este curso. Bienvenida, Norisbel. Perfecto, chicos. Entonces, entiendo que todos estamos ahí con los ánimos, vamos a ponerlo así, de 8 a 10, ¿verdad? Nuevamente, como les comentaba, chicos, les agradezco bastante el tiempo que ustedes están dedicando para conectarse. Pienso que muchos de nosotros salimos del trabajo y nos conectamos a esta clase, como bien comentaba Norisbel, para poder complementar lo que ya sabemos. Y si no lo sabemos, pues aprender, ¿verdad? Entonces, a ver, voy a proyectar, denme un momentito. Ujú. Ok, a ver, lo voy a poner en presentación. Ujú. A ver, ok, ya estamos. Entonces, como su coordinador les comentaba, chicos, el día de hoy vamos a ver la clasificación de las TCA. ¿Por qué? Porque cada TCA tiene un método, una herramienta, una estrategia de abordaje diferente, ¿sí? Porque también va a depender de la persona con la que estamos trabajando, a la que vamos a abordar, ¿cierto? Ahora, quería iniciar pues esta sesión comentándoles también que en el caso de intervención, la TCC, si bien es cierto, es una de las herramientas o terapias que ha brindado mejores resultados o más resultados, no es la única que aborda este tipo
diagnósticos. Y es importante tenerlo en cuenta porque a veces por ahí nos cruzamos y solemos creer que la TCC es el dios, ¿no? de las psicoterapias. Pero en realidad también hay otras corrientes muy interesantes que desde su punto de vista buscan abordar este tipo de diagnósticos. E igual, quien les habla, o sea, mi persona, soy psicoterapeuta cognitivo-conductual. No obstante, no descarto también la importancia de otras técnicas, es más, uso algunas otras técnicas dentro de mis sesiones porque considero que es lo que necesita mi paciente. Como por ejemplo, algunos jóvenes les gusta mucho este tema de, por ejemplo, la introspección, ¿no? La visualización, el tema de interpretar, por ejemplo, los dibujos. Entonces, en estos casos, ok, podemos irnos acomodando a la necesidad del paciente. Ahora, eso no significa, porque algunos tenemos la creencia que no, Jenny, el psicoanálisis es algo más ligado a lo mágico, ¿no? A lo esotérico, no lo sé. Pero en realidad no necesariamente es así, ¿verdad? Hay herramientas que podemos utilizar y se van adaptando otras según la necesidad de nuestros pacientes o personas con las que vamos o vamos a intentar tener ese tipo de acercamientos para trabajar algunos aspectos. Entonces, para poder iniciar, les voy a mostrar un videíto. Me llamó mucho la atención este video. ¿Por qué? Porque es una manera de representar brevemente lo que podrían ser estos diagnósticos. En este caso, vamos a enfocarnos en dos que son los más populares, que es la anorexia y la bulimia nerviosa. ¿Sí? Entonces, vamos a prestar atención a este videito. A ver, me comentan si se logra ver. Ya, no se ve. A ver, ahorita les vuelvo a compartir. Un momentito. Aquí vamos. A ver. Ok. Ahí me comentan, por favor, si se escucha. Voy a poner a reproducir el video. ¿Sí se escuchó ese pequeño audio? ¿Me comenta, por favor? ¿Se escucha, chicos? No, no se escucha. Ok, ok. Vuelvo a reproducir. Ok, ok. No hay problema, no hay problema. Ok, ya. Ahora sí. Ahora sí deberíamos, ahora sí. A ver. Hola tía, te acabo de escuchar. Yo me estoy preparando, ¿vale? A la cena no voy a ir, que ya sabes que mis padres quieren que cene con ellos. Me gusta más el negro. Acabo de ver tus fotos. No me digas que vas a parecer una cucaracha, porque te tengo dicho que el negro estiliza. Y yo no sé todavía qué me voy a poner, pero bueno. Divina, como siempre. Te veo en media hora, ¿vale? No tardo nada. ¡Corten! Esto es una ficción. Y yo soy solo una actriz. La anorexia es el diagnóstico de salud mental con más riesgo de muerte, por encima de la depresión. Si has tocado fondo, sé tú la respuesta. Pide ayuda. Bien. A ver, ha sido un video bien cortito. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes puedan ver, si bien es cierto, es importante la historia del paciente, en este caso nos vamos a enfocar directamente en cómo se puede percibir de manera interna, o sea, desde la postura de un paciente, ese tipo de diagnósticos. Entonces, como es costumbre, chicos, yo les puedo mostrar videos, casos, y claro está, siempre busco y espero la retroalimentación de ustedes. Entonces,
ante el video que hemos visto, que ha sido de 1 minuto aproximadamente, ¿qué conductas ustedes han identificado que pueden ser consideradas como una red flag? Por ejemplo, ¿no? El hecho de ponerse este adhesivo, pienso yo, para poder marcar la figura, podría ser por ahí un indicador de que, ok, o sea, la percepción que está teniendo de sí misma no es quizás la más saludable. Pero, ¿qué más? Coméntame por favor por el chat, ¿qué otra cosa han visto? Y mientras ustedes me van comentando por el chat, escríbanme por favor por el chat. Otro ejemplo que puede demostrar también este tema de eh, autoestima, autopercepción, amor propio, es esta película La Sustancia. No sé si ustedes la han visto. Es nueva, recientemente ha salido y es muy buena película. Y nos habla precisamente sobre esta perspectiva que tenemos sobre nosotros mismos, sobre la valía que podemos tener en cuanto a lo que percibimos de nosotros, ¿verdad? Ok, por acá María nos comenta un poquito, ok, que lo que ella percibió, lo que ella vio es la negativa de la señorita, de esta persona, del personaje, a la invitación de la comida. Sí, es cierto, ok, hay cierta resistencia, hay cierto rechazo, por ponerlo así, a participar de estos compartires sociales. Ujú. Ajá, Condori, perdón, Milagros nos comenta, el provocarse el vómito. Sí, también. Y esa es una recontra red caja. ¿Por qué? Porque en sí, cuando tú te provocas el vómito, no solamente es que estás devolviendo la comida, sino que también junto con los alimentos que devuelves, también viene este ácido estomacal que lastima toda tu tráquea, todas las cuerdas vocales. Entonces, claro que hay un daño ahí, ¿verdad? Alberto por acá comenta también que lo que él percibió en el video es angustia. Sí, hay una preocupación, ¿verdad? Hay cierta inestabilidad ahí por no saber qué responder o cómo justificar su ausencia ante algunas actividades, puede ser. Ajá, María también nos comenta. La silueta de la chica. Sí, efectivamente. Por ejemplo, hubo una parte en la que esa chica agarraba y se ponía los dedos dentro de la costilla. No sé si ustedes se dieron cuenta en el video, ¿no? Y era para poder medir o poder tocar cuánta grasa estaba sintiendo, ¿no? Y usualmente lo hacen porque se tiene la creencia de que si tú puedes sentir las costillas o si tú las puedes visualizar, es porque supuestamente estás en ese peso ideal para, entre comillas, cumplir los estándares de belleza. Se tiene esa creencia, pero sabemos que hoy en día esa creencia es más dañina, poco saludable que la que realmente pues concierne a un adecuado estilo de vida. Por acá, Josibet nos comenta, los juicios propios y sociales, por ejemplo, voy a parecer una cucaracha, ¿no? Nos maltratan mucho, ok. Y permitimos comentarios pasivo-agresivos, muchas veces hasta por parte de la familia. Sí es cierto, esto es muy común, ¿no? Es más, sin irnos tanto a la familia, pues incluso, no sé si ustedes, y quizás sí, muchos de ustedes han escuchado esta música que perreo, reggaetón, cualquier tipo de música, que habla precisamente del cuerpo de la mujer, ¿no? Usualmente solemos asociar ese tipo de diagnósticos, como la TCA, al sexo femenino, pero no significa que el sexo masculino esté fuera de este porcentaje. Claro que hay un porcentaje menor al del femenino, pero sigue existiendo. Ahora, si se dan cuenta, pues, como les mencionaba hace un momentito, hoy en día la sociedad fomenta ese tipo de músicas que somete la perspectiva de la mujer. ¿No? Como por ejemplo, recuerdo que en la primera clase ustedes cuando les pregunté qué tipo de estereotipos ustedes han escuchado, ¿no? Y por ahí me comentaban el famoso 90-60-90, ¿verdad? Y claro, ¿eso surgió de la nada? No, en realidad pues surgieron en base a creencias, perspectivas de lo que, entre comillas, podría verse bello. Pero sabemos que no necesariamente es así. Por acá Brigitte también nos comenta.
Eh, el estar pendiente de su forma de vestir para verse mejor, el color negro. Buenísima observación, Brigitte. Sí, en realidad, pues lo que buscan estos pacientes, esas personas, es poder disimular en la medida que sea posible, entre comillas, esos kilos extras que están presentando. Y por eso también, pues, el color negro, que también se tiene la creencia que el color negro puede bajarte de alguna manera, pues, ciertos kilos, ciertas formas que podemos tener en nuestro cuerpo. Pero en realidad es solamente una perspectiva, es una percepción, es una visión que nosotros tenemos y que vamos acarreando de generación en generación. Puede pasar. Por aquí también Norisbel nos comenta. Ujú, que el hablar, ok, ok. Lo que ella estaba manifestando, que aparentemente estaba tranquila, que no pasaba nada, no reflejaba lo que realmente pasaba internamente, ¿verdad? No, la persona que estaba del otro lado del teléfono no podía ver lo que ella realmente estaba sufriendo, porque incluso llega un momento en el que se quita el maquillaje, ¿no? El labial y comienza a fajarse y comienza a medirse la grasa, entre otras características. Y claro, como por ejemplo, también puedes comenzar a producirse el vómito. Claro, son indicadores que no se ven a simple vista. Y por eso es importante que nosotros, en la medida que sea posible, podamos ir conociendo las características de las diversas TCA que existen, porque de esta manera quizás podamos estar un poquito más alertas a este tipo de indicadores. Ahora, nuevamente, podemos estar un poquito más alertas, pero ojo, recuerden que muchos pacientes que ya tienen este diagnóstico no es que lo hayan practicado el día de ayer, ¿eh? Ojo con eso, sino que ya es algo que ellos van trayendo ya desde meses hasta inclusive años, pero muy pocas veces lo notamos. ¿Por qué? Porque se adquiere una práctica en la manera como lo suelen llevar, pero comentarios como estoy gorda, no me gusta cómo me veo, el contar las calorías, el poder inclusive, ¿no? Hacer comentarios negativos de uno mismo podría ser un indicador de que, ok, algo no está yendo bien, ¿no? Hay un tema ahí con la percepción que no está encajando con la visión que pueden tener otras personas de esta persona, valga la redundancia. Ahora sí, vamos a ver un poquito más acerca de ese tema que está bien interesante. Entonces, para poder conocer qué tanto, o mejor dicho, para que yo pueda saber qué tanto manejamos los diferentes tipos de TCA, me gustaría saber qué tipos de trastornos de la conducta alimentaria o alimenticia ustedes conocen, ¿no? Hace un ratito vimos dos, bulimia y anorexia. Ya, ok, son las más famosas. Pero, ¿qué otros han escuchado ustedes? A ver, lancemos ideas, lluvia de ideas. ¿Qué otros tipos de TCA conocemos? No tengas miedo nuevamente a responder estas preguntas, porque la idea es que nosotros podamos ir construyendo el aprendizaje, y para construirlo es necesario soltar ideas. ¿Qué tipos? Ojo, no lo busques en Google, ¿ah? Por favor, no lo googlees, ¿ah? De ti, de manera personal, ¿qué tipo de TCAs ustedes consideran que podrían existir? ¿No? Sí, si por ahí me dices bulimia o anorexia, ok, también es válido. Pero ¿qué otras cositas, qué otro tipo de TCAs podrían existir? A ver, coméntenme por el chat, sin hacer trampa, por favor. Lo que tú creas, lo que tú creas, porque también hay una diferencia entre una y la otra. Usualmente nosotros solemos confundir mucho la anorexia con la bulimia, pero en realidad son posiciones diferentes, en muchísimos rasgos en realidad. Y las consecuencias de estos también, que ahorita les voy a mostrar, pueden ser muy notorios, ¿no? Y les comento eso también porque este tipo de diagnósticos, ya me están comentando por ahí, ahí te los leo, ahí te los leo. Ese tipo de diagnósticos no solamente se da en adolescentes. Es verdad que hay una mayor predominancia en la adolescencia, sí, porque están todavía encontrándose, ubicándose en un grupo. Y precisamente los grupos de adolescentes lo que buscan, o en lo que se enfocan es en el físico. Entonces, claro está, en la búsqueda de esa aceptación, de adaptación a un grupo, es que pueden tomar ciertas características de este grupo,
¿verdad? Así como lo que hablamos de estos grupos K-pop. Ok. A ver, por acá también nos comenta, Carolina nos comenta o nos habla acerca de la vigorexia. Ok. Por acá Milagros nos habla sobre la ortorexia. Sí manejan. Y esos son términos más elevados, o sea, más complejos. Perfecto. Yasmín nos comenta, trastorno por atracón. Perfecto. Sí, aquí lo tenemos en nuestra clasificación y sí lo vamos a ver, no te preocupes. María nos comenta, consumo exagerado de alimentos. Ya, muy bien, bien María, bien chicas, ya y estamos por ahí llevando un poquito mejor nuestro aprendizaje. Excelente, bien chicos. Yosibet nos comenta, atracones de comida. Sí. Ahora, ojo, o sea, los atracones pueden ser parte de una sintomatología como también puede ser una TCA aparte, ¿no? Las condiciones pueden variar. Pero sí, efectivamente, los atracones pueden ser parte de las características de una TCA, como también puede ser una TCA en sí misma. Perfecto, muy bien. Gracias, chicas, por participar. Excelente, excelente. Tenemos por ahí cierto conocimiento acerca de otros tipos de TCA. Entonces, como les mencionaba al principio, aquí les puse la imagen de un iceberg porque usualmente lo que nosotros podemos ver, lo visible, es solo el 10% de la persona. Uy, ahí sí. Todos chicos, hagamos nuestro checklist. ¿Qué tanto conocemos a las personas con las que convivimos día a día? ¿Verdad? Entonces, y por ahí hace tiempo escuché esta frase, uno nunca termina de conocer a las personas, y es muy cierto, uno nunca termina de conocerlos. Entonces, ¿por qué les pongo esta imagen del iceberg? Porque la idea es que ustedes puedan representar, imaginar cómo se puede ver una persona. Las personas usualmente mostramos el 10%, ¿verdad? ¿Cuál es el 10%? Es lo que nos permitimos mostrar, es decir, lo visible, el comportamiento, como por ejemplo el sonreír, el ser amable, ¿verdad? O quizás algunos síntomas también, que ahorita les voy a comentar cuáles son esos síntomas. Mientras que el 90% que nosotros ocultamos y que está sumergido en las aguas más profundas de este iceberg son las emociones, son los pensamientos distorsionados, son las inseguridades que tenemos, porque todos tenemos inseguridades, también los psicólogos, y como no sé si a ustedes les llegué a comentar, pero todos nosotros tenemos esquemas mentales que son originados en base a nuestros traumas de la infancia. Así que nadie se salva, nadie puede decir, no, yo soy 100% saludable a nivel emocional. Falso, te está mintiendo. No, todos tenemos traumas en nuestra infancia, definitivamente. Entonces, nuevamente, el 90% corresponde a toda esta parte vulnerable nuestra que no mostramos así nomás. ¿Y por qué no la mostramos? Porque usualmente se tiene la creencia de que el mostrar vulnerabilidad implica que tú eres frágil o que tú eres débil. Por ende, no lo demuestras así nomás. Por ejemplo, cuando tú estás en tu trabajo, con tu jefe te comportas de una manera respetuosa y cordial, ¿cierto? Ah, pero en tu casa no, ahí sí no aguantamos pulga de nadie, ¿cierto? Y claro, ¿por qué se debe esto? Porque nosotros inconscientemente solemos identificar cuál y dónde es nuestro lugar seguro, o quién también, porque puede ser una persona. Entonces, en ese sentido, nosotros, todos en realidad, mostramos solamente un 10% de nuestra personalidad, de nosotros mismos, mientras que el 90% queda ahí oculto. Ahora, si nosotros, supuestamente en un estado de equilibrio, mostramos solamente el 10%, imagina cómo o qué tanto muestra estas personas que pueden tener algún tipo de condición. ¿Realmente muestran el 10%? ¿Muestran más? ¿Muestran menos? ¿Qué sucede con estas personas? ¿Verdad? Y es importante reflexionar al respecto porque de esta manera vamos a poder abrir nuestro ojo clínico, ¿no? Que era lo que un docente en mis épocas de universidad nos comentaba. El desarrollar tu ojo clínico te va a ayudar a poder identificar conductas, comentarios, perspectivas que quizás
no son del todo saludables. Como los comentarios que les mencionaba, ¿no? De, por ejemplo, estoy gorda, esos comentarios pasivo-agresivos, como por ahí también me estaban comentando por el chat, entre otras características que de igual manera son importantes, porque quizás a simple vista nosotros, usualmente antes de llegar a este curso, claro está, nosotros lo veíamos como algo normal, pero ahí llevé el curso de terapia en TCA y sabes que no, o sea, esto no es usual, no, esto no es saludable. Ok, ¿y qué puedo hacer para poder abordarlo? Eso lo vamos a ver en la parte de estrategias, no nos adelantemos. Pero definitivamente esto nos ayuda a poder visualizar lo que una persona puede estar ocultando. Y esto también se puede evidenciar en aquellos casos de ideación suicida. Las personas muestran solamente el 10%. O ya, para no irnos tanto al tema de suicidio, en el caso de los diagnósticos de depresión, no sé si ustedes han visto estos videos en los que se muestra a la persona sonriente, ¿no? Compartiendo con sus amistades, haciendo bromas, pero pasan unos días y la persona toma la decisión, pues, de quizás, no sé, quitarse la vida, puede ser. O quizás en otro escenario termina de socializar y en su cuarto se pone a llorar, se siente solo, se siente triste. ¿Eso significa que la persona es bipolar? No, claro que no. Significa que hay emociones que no necesariamente vamos a saber cómo explicarlas. Y claro, lo cierto es que muchas de estas personas se sienten solas en el sentido que no sienten que pueda haber una persona o alguien que pueda comprender al 100% su dolor. Y es cierto. Ahora, si ustedes se preguntan, ¿cómo, Jenny, cómo me puedes decir que es cierto que nadie puede entender su dolor? Es verdad, ¿no? Si alguien por ahí te dice, cuando tú estás triste o cuando, no sé, te da alguna crisis de ansiedad, viene y te dice, ya no estés triste, ¿eso significa que ya mañana vas a estar muy bien? No, eso es falso, ¿verdad? O que te diga, te entiendo, ¿cómo te sientes? No, tampoco. Podemos imaginarnos, sí, es cierto, podemos imaginar cómo se siente la persona, pero no vamos a comprenderlo al 100% hasta que no estemos en sus zapatos, ¿cierto? Y estar en los zapatos de la otra persona en el aquí y ahora es difícil. Y bueno, es un proceso también el aprender a poder leer a una persona, ¿no? Hace poco hablábamos con otro colega acerca de esta habilidad que algunos psicólogos tienen para leer a las personas. Y no me refiero a leer lo que te comentan por el chat, sino me refiero a poder interpretar ciertas conductas que emiten un grito de auxilio. ¿Verdad? Entonces, claro, a simple ciencia, pues no es tan sencillo verlo, pero hay personas, inclusive aquellos que no son psicólogos, que logran leerlos. ¿Y eso cómo se le conoce a esa lectura que nosotros hacemos a las personas? Se le conoce como empatía. Así es, mis estimados. No es ningún truco de magia, es empatía. Y bueno, si es que por ahí te cuesta un poquito empatizar, tampoco es que sea malo. Como les mencionaba, en algún momento tratamos de hacer lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Pero, regresando nuevamente al iceberg para no irnos tanto, es la manera en la que se puede ejemplificar la forma en la que una persona se presenta ante la sociedad. Mostramos solo el 10%. Por acá Piero nos comenta, en casos de depresión, cuando se le acaba la batería social, tiende a actuar de forma muy catastrófica. Sí, en realidad, pues, en el caso de los diagnósticos de depresión, algo que prima en estos es el pensamiento catastrófico. Muchas veces en el tema o los casos de depresión hay un componente cognitivo alucinante que se mueve de tal forma que te hace creer que lo que estás pensando es algo correcto, ¿no? Es lo que está sucediendo. Y muchas veces, pues, luego de comenzar a investigar y de reestructurar su pensamiento, entendemos que no era así. Justamente para poder trabajar, y bueno, solamente para cerrar esta idea, para poder trabajar diagnósticos de depresión y ansiedad, se hace lo que es la reestructuración cognitiva.
¿Y por qué? Porque es necesario trabajar en el pensamiento, abordar lo que son los pensamientos nucleares para poder confrontarlos a su debido tiempo. Pero es todo un proceso bien interesante que quizás lo podríamos ver en otro curso. Ok. Ajá, por acá Piero nos comenta, yo lo conozco como ojo clínico. Sí, es cierto. Se le conoce también como ojo clínico y lo vamos desarrollando. Esto, el ojo clínico no solamente es para los profesionales de ciencias de la salud, todos lo podemos desarrollar. Como les comento, no necesitamos ser psicólogos para poder intentar acercarnos, intentar leer a una persona. Es algo que se va desarrollando y es una habilidad muy bonita también. Ahora. Ahora sí, vamos a ir a la clasificación de cada una de las TCE. Pero en este caso vamos a tocar solamente algunas, porque en sí, pues, la clasificación de las TCA son varias, ¿verdad? Y quizás no nos va a alcanzar el tiempo. Pero igual, yo lo que considero es que aquí pues todos aprendemos, así que si tú tienes un casito por ahí que quieres mencionar, que te gustaría trabajar, lo puedes traer para la próxima sesión. Así que tranquilos, no hay problema, ¿no? Si por ahí o quizás para las sesiones de cómo poder abordar estos casos, ¿no? De estrategias de la TCA, perdón, del TCC, sí, puedes traer un casito y lo podemos trabajar aquí y entre todos aprendemos cómo intervenir. Me parecería interesante, ¿no? Y ya si no traen un casito, igual no te preocupes, yo pienso traerles caso para que ustedes practiquen, porque tienen que practicar. Entonces, número uno, la anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa es la más común, la más famosa. ¿Por qué? Porque es la que usualmente asociamos cuando hay un diagnóstico de TCA. Entonces, sí, efectivamente puede ser el más estudiado, sin embargo, no es la que mayor proporción de pacientes o de personas, de pacientes, mejor dicho, han indicado tener. En realidad, la mayor proporción lo tiene la bulimia, pero ya hablaremos de la bulimia. Pero la anorexia sí representa el segundo TCA más recurrente en las poblaciones con ese diagnóstico. Ahora, ¿en qué se caracteriza la anorexia? Bueno, la anorexia básicamente se caracteriza por la restricción total de la comida, ¿no? De la ingesta de la comida, lo cual involucra una pérdida abismal del peso. ¿Y esto por qué surge? Surge por la percepción poco real o no realista, mejor dicho, que tiene de sí misma, ¿no? Y ahí podemos ver la imagen, por ejemplo. Esta señorita está ya mostrándose, viéndose ya casi los huesitos por ahí, pero ante el espejo se ve de otra contextura. ¿Por qué? Porque hay una falla ahí en la percepción. Ahora, ¿qué es la percepción? Y eso sí se los dije en la anterior clase, ¿eh? La percepción es el significado que nosotros le damos a las cosas y la percepción varía según la persona. Ojo con eso porque es una pregunta de examen. Entonces, ¿la percepción qué es? Es el significado que nosotros le damos a las cosas. ¿La percepción solamente se ve alterada en la anorexia? No, la percepción se puede ver alterada en diferentes diagnósticos de salud mental. ¿Sí? Y eso les voy comentando desde ahora. Entonces, ¿qué otras características se pueden evidenciar en la anorexia? Bueno, número uno es poder tener un peso extremadamente bajo. Usualmente se tiene la creencia de que tu peso ideal es equivalente a la talla que tienes. No sé si por aquí hay algún nutricionista que nos pueda confirmar esto, ¿no? En algún momento sí he llegado a conversar, tengo una colega que también es nutricionista y justamente entrando en ese tema de las TCA, le preguntaba, hey, ¿esto es correcto? ¿No? ¿Es cierto? Y me decía, sí, o sea, sí, en la mayoría de los casos lo ideal es que puedas estar dentro de ese rango, ¿no? No menos tampoco, ni más de 5 kilos más, según lo que me comentaba, porque ya ahí se consideraría otro tipo de etiqueta, ¿no? De diagnóstico. Entonces, pero sí, o sea, lo ideal supuestamente es que puedas estar ahí. Ese es su tope. Si bajas más,
ya estaríamos hablando quizás de una TCA o de un problema en la alimentación. Si subes 5 kilos más, por ejemplo, me parece que ya estamos hablando de sobrepeso. Corríjame por ahí, los nutricionistas están por aquí. Ahora, por aquí Brigitte nos comenta, sí, es verdad. Puedes tener entre 2 kilos por debajo o menos de la talla. Ahí está. Gracias, Brigitte. Excelente. ¿Y por qué toco aquí el tema del nutricionista? Porque recuerden que estos casos, estos tipos de diagnóstico, se trabaja de manera interdisciplinaria. ¿Por qué inter? Porque son profesionales que también pues evalúan el manejo de la salud del paciente y porque también aquí se involucra la participación de la familia. Cuando tenemos un caso de TCA, la familia va a jugar un rol muy importante en cuanto a la identificación de los síntomas, así como también en el acompañamiento y la supervisión de que el paciente pueda cumplir con el tratamiento, ¿verdad? Y porque claro está, el psicólogo o el psiquiatra, aunque el psiquiatra es médico, no necesariamente nos enfocamos tanto en el peso, sino en la reestructuración cognitiva y en el trabajo emocional. Pero es bueno tener o trabajarlo con un nutricionista porque el nutricionista nos va a confirmar si está habiendo algún efecto a nivel físico el tratamiento que se está proporcionando y porque el nutricionista es el especialista en poder brindar una dieta adecuada y balanceada para este paciente, ¿cierto? Muchas gracias. Entonces, por otro lado, también hay un miedo intenso ante el pensamiento de ganar peso. Y ahí es donde yo les comentaba el tema de contar las calorías, que lo he visto mucho, que es el tema de voltear la etiqueta de la galleta y poder ver, ok, cuántas calorías, eso significa que me estoy comiendo tal cantidad de, no sé, de hamburguesas, etc. O sea, hacen ahí su equilibrio, su match, que también es una red flag y que esto también te puede dar una alerta porque no es algo que usualmente podríamos hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si te gusta algo, por más grasoso que pueda ser o las calorías que pueda tener, te lo comes, ¿no? Porque te gusta. Pero en esto, pues, sí hay una preocupación excesiva por este cuidado, por este conteo. Ok. Como les mencionaba también, hay una imagen distorsionada de sí mismo, de sí mismo, ¿sí? Y ahí está esta palabrita que les comentaba que iba a venir en el examen, que es la percepción. Sí, chicos, tengan presente que la percepción nuevamente es el significado que le damos nosotros a las cosas. Y hay una clara preocupación con respecto a la comida y el peso, ¿no? ¿Qué tanto voy a aumentar si como esto? Ahora, son las consecuencias, los efectos de la anorexia nerviosa. Por ahí, chicos, ¿alguno se anima a comentar cuáles serían las consecuencias? Claro está, una consecuencia es bajar de peso, pero ¿qué otras consecuencias hay? Los leo mientras voy tomando un poquito de agua. Si tienen sed, chicos, vayan, tomen algo, por favor, tráiganlo aquí, un cafecito, como siempre les digo, para que puedan mantenerse despiertos. Entonces, ¿nadie se anima? Por ahí por el chat, no sean tímidos, pero ojo, no lo googleen. ¿Qué tipo o qué otras consecuencias trae la anorexia nerviosa? Ajá, Milagro se lanzó y nos dice anemia. Sí, es verdad. La anemia es una consecuencia de la anorexia nerviosa. ¿Pero qué más? Les voy a lanzar algunos ejemplos. Por ejemplo, la ausencia de la menstruación es una consecuencia de la anorexia. ¿Qué más? La caída del cabello, también. Por ejemplo, la descalcificación de los huesos, también. Ajá, bien, María también ya se animó. Nos dice trastornos gastrointestinales, ¿sí? También, es cierto, definitivamente. Hay un desgaste también en la dentadura. ¿Por qué? Por las veces que se genera o se produce el vómito. Porque el ácido no solamente daña la tráquea, toda la parte de acá, sino también la parte de la boca, que son los dientes, que es la lengua, entre otros. Claro que sí. Sí, efectivamente.
Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque a simple vista nosotros tenemos conocimiento que que la anorexia está ligada con la pérdida de peso, sí, pero hay otros indicadores, como les mencionaba, ¿no? La ausencia de la menstruación, la caída de cabello, la irritabilidad también, y también pues se predispone a otros trastornos como la depresión y ansiedad. Estas dos siempre paran juntas, se presentan mucho en una gran diversidad de diagnósticos. Ahora, gracias a los que están participando, chicos, por cierto, siempre es bueno agradecer. Ahora, el número dos. Ajá, María nos comenta depresión, sí, es cierto. La depresión y la ansiedad siempre paran juntas. Y bueno, paran juntas porque una gran ingesta o dosis muy altas de ansiedad te puede generar depresión a largo plazo también. Y ahí les voy pasando este dato. Bulimia nerviosa. ¿Qué es la bulimia nerviosa? Como les mencionaba al principio, la bulimia nerviosa viene a ser uno de los indicadores más altos, o mejor dicho, uno de los diagnósticos que ha marcado más alto dentro de la población. Ajá, Carolina nos comenta, les cuesta mantener el calor corporal porque no tienen grasa. Sí, también, es cierto. Muchas gracias, Carolina, buenísimo. Ahora, regresando al tema de la bulimia. La bulimia consiste básicamente en poderse generar atracones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este paciente se ha privado de la comida precisamente por el tema de bajar de peso, pero cuando le da estos ataques, estos niveles de ansiedad tan altos, es que comienza a tener estos atracones. Y no son atracones de 1 o 2 días o 2 veces al día, son atracones repetitivos. Yo tuve en alguna oportunidad una paciente que se privaba o contaba las calorías, no almorzaba normal, pero sus atracones eran con chocolate. Y sí, se comía una caja de chocolates para luego generarse el atracón. ¿Por qué? Porque ella ya sentía la saciedad de probar el chocolate y luego, al sentir esa saciedad, lo devolvía. Ahora, además de eso, pues buscan actividades ya exhaustivas y exageradas para poder eliminar esas calorías, como por ejemplo, meterte al gym 9 horas al día, puede ser. Como por ejemplo, hacer en lugar de hacer 1 o 2 vueltas a la losa, se hace como 10, ¿no? Sobreexpone, sobreexige su cuerpo por la búsqueda de bajar de peso. Por eso se le conoce como bulimia nerviosa. Nerviosa relacionado a la ansiedad. Similar a la anorexia nerviosa, porque también hay un componente muy fuerte que es la ansiedad, pero en el caso de la anorexia, desde un ámbito más cognitivo, o sea, más de pensamiento. En la bulimia es una bulimia nerviosa, lo nervioso viene por la conducta exagerada. Ojo ahí con esa diferencia. Ahora, ¿qué características se muestran en el caso de la bulimia nerviosa? Está, por ejemplo, el comer cantidades sustanciales de alimento en poco tiempo. O sea, si tú, por ejemplo, te comes una galleta en 10 minutos, exagerando, claro está, esta persona se lo puede comer en 1 minuto porque hay una desesperación por tener y sentir el sabor de este alimento. Además de eso, hay una pérdida del control durante estos atracones. Tú puedes comer una galleta a la vez, pero esta persona puede comerse 4 al mismo tiempo, ¿no? Y en una misma acción. Además de eso, hay atracones seguidos de conductas compensatorias, como por ejemplo purgarse, ¿no? Para prevenir lo que es la subida de peso, el incitarse el vómito también, entre otras actividades como por ejemplo consumir laxantes, ¿no? Pero ya no necesariamente de una manera saludable, como ir al nutricionista y decirle qué puedo hacer para bajar de peso, que eso es lo más saludable, ¿verdad? Una dieta adecuada que nos ayude a poder resistir. No, 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 sino que en este caso pues lo que hace es buscar sus propios recursos. ¿Para qué? Para poder bajar de peso. Y muchas veces sabemos que el consumo de estos laxantes no recetados y sin haberlo visto con un especialista te puede generar un malestar
grave, gravísimo, te podría llevar hasta el hospital. Por eso siempre lean las indicaciones. No se confían mucho de esos potes. Creo que hay unos potecitos verdes, por ejemplo, que venden en la farmacia, que es para poder purgarte. Pero lo que no te dicen y está a la espalda de estas botellitas es que, por ejemplo, si tú tienes gastritis, no debes consumir esos purgantes. ¿Por qué? Porque daña tu flora intestinal, porque daña también eh, todo, o interfiere, mejor dicho, en esa recuperación que podrías tener si es que tienes gastritis y estás llevando un tratamiento. ¿Verdad? Muchas veces pasa que nos automedicamos y también pues es cierto que hay una venta libre de medicamentos que no está siendo supervisada correctamente. Ahora, y también pues al igual que la anorexia, hay un miedo excesivo por ganar peso, ¿verdad? Independientemente de que esa persona se encuentre dentro de sus límites de peso normales. Ojo, ¿ah? En el caso de la bulimia, es un poquito más difícil identificar que alguien tiene bulimia a diferencia de la anorexia. ¿Por qué? Porque en la anorexia tú puedes ver cómo la persona se va consumiendo, o sea, cómo sus pómulos se van chupando, pues, sus pómulos, sus cachetitos se van chupando, no se le comienza a notar un poquito más la clavícula, las costillas, entre otros. Pero en la bulimia es difícil de verlo. ¿Por qué? Porque no tienen este cambio abrupto físico. Es prácticamente como si se mantuvieran en su mismo nivel, pero tienen las conductas o conductas similares a las de la anorexia. Entonces, es para que ustedes también puedan ir, ok, dándose cuenta de que no necesariamente un bulímico va a venir, no sé, notándose con las costillas, no necesariamente un bulímico va a venir con los cachetes bien chupaditos, no, sino que no se va a notar, no a simple vista. Y es importante tenerlo presente por si en algún momento ustedes también tienen que ver alguno de estos casos. Ahora, como por ahí también me habían comentado, están los trastornos de atracones. Sí, efectivamente, bravo al que me comentó este diagnóstico, líneas arriba. Entonces, ¿qué es el trastorno de atracones? Aquí sí difiere bastante de la bulimia y la anorexia, porque aquí, por ejemplo, es un consumo desmedido de comida. Ojo con esto, es ya un consumo de más, ¿no? En algún momento de nuestras vidas. Todos hemos tenido por ahí un momento en el que, pucha, hemos estado come, 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 pero en este caso ya es algo permanente, ya es algo que no es saludable. Ojo con eso. Y aquí se representa mucho por una pérdida de control en su impulso de consumir estos alimentos. Y lo peor es que son alimentos no saludables. Ojo también con eso. Ojo, ahora, en el caso del trastorno por atracones o de atracones, en este ya no hay conductas compensatorias como en la bulimia. Por ejemplo, en la bulimia comías, se generaba atracones y lo que hacía era meterse al gym 10 horas. Era una manera de compensar las calorías que se estaba consumiendo. Pero en el caso de los atracones, no hay esa compensación en su conducta. O sea, no busca hacer sobre ejercicio para poder bajar de peso. Pero lo que sí hay es una culpabilidad, una sensación de culpa por la comida que está ingiriendo. Entonces, no es que necesariamente se va a marcar por una disminución en el peso, pero sí por el consumo desmedido de estos alimentos que no son saludables. Ahora, está aquí. Chicos, todo está claro para poder continuar. Quizás estoy avanzando un poquito rápido, ahí me comentan. Ujú. Por aquí David nos comenta, en la bulimia habría un indicador similar a la tolerancia en la adicción, en la atracón. Ujú. por, por lo que habría un ciclo entre el atracón y la culpa. Ok, ok. Interesante manera de verlo, David. Ujú.
Perfecto. Es como, eh, vamos a ponerlo así, pasan por un periodo del síndrome de abstinencia. Justo hace poco, bueno, el día de ayer me encontré con otro colega que me comentaba que está trabajando en un centro de rehabilitación para personas con adicciones. Y sí, o sea, me comentaba que había cierta similitud y la manera en la que trabajan con estas personas también es un poquito más fuerte porque trabajan full reforzadores y castigos. Eso no lo hemos visto todavía, pero sí sería interesante por ahí quizás en algún momento poderlo tocar. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros hemos sido reforzados durante todas nuestras vidas. Un ejemplo clarísimo es, por ejemplo, cada vez que cuando ustedes estaban en el colegio y tocaba el recreo, sonaba la campanita del recreo. ¿Qué hacíamos? Inmediatamente nos parábamos y nos íbamos al recreo a comer algo, a comprar, ¿verdad? A conversar con nuestras amistades. Porque hemos sido condicionados a que el sonido de la campana significa tiempo libre. Es un ejemplo, ¿verdad? Y así de diversas maneras también nos han condicionado. Pero sí, o sea, es una manera muy, muy interesante de poder trabajar precisamente con esos pacientes que tienen algún tipo de adicción. Ah, Brigitte nos comenta algo muy interesante. ¿Cuál es la diferencia del atracón como trastorno y como síntoma? Por ejemplo, ¿de qué otra patología? Ok, en sí el atracón puede ser como síntoma en el caso de la bulimia. ¿Por qué? Porque lo puede hacer no necesariamente varias veces al día. Ojo con eso. En este caso, los bulímicos no es que se generen atracones todo el día, no es así. A diferencia de la patología como tal, allí sí hay una constante en el consumo de estos alimentos. Por ende, ahí recién se puede separar como trastorno de atracón. ¿Por qué? Porque es algo constante, ¿no? Y a diferencia, como síntoma, pues en la bulimia, por ejemplo, no es que en la bulimia busca compensar estos atracones bajando de peso, perdón, haciendo ejercicio. Mientras que en el diagnóstico de atracón como tal, o sea, como patología, no existe un interés por sobrecompensar ese consumo de calorías. No hay una preocupación por eso. Solamente se generan los atracones. Ujú. Ok. Ok, chicos, muy bien. Gracias. Gracias por sus comentarios. Ajá, Brigitte también nos pregunta. ¿En el trastorno de atracón entonces hay obesidad? Sí, podría llegar, efectivamente. Ujú. Por eso les comentaba en la primera clase, las TCA no necesariamente están relacionadas a la pérdida total del peso. Por ejemplo, en la bulimia no es que sea notoria la pérdida de peso, sino que te mantienes, ¿verdad? Entonces es difícil notarlo. En la anorexia sí lo vas a notar, pero en los atracones es más subida de peso. Ajá, y también Brigitte nos pregunta, ¿y puede estar ligado a depresión o emociones? Claro que sí. Hay un componente muy fuerte que influye precisamente en las emociones y este componente es la depresión y la ansiedad. Claro que sí. Sobre todo porque buscan compensar la ingesta de estas calorías. Entonces sí, hay un componente muy notorio de ansiedad y depresión en estos casos. Oh, sí. Listo, gracias a ti, Brigitte, por tu participación. Ahora, vamos a la siguiente TCA. El trastorno de evitación o restricción de ingesta de alimentos. Aquí la diferencia entre los atracones es que se limita, ojo, se está limitando a poder consumir ciertos alimentos. Ojo con eso. Y esta evitación a consumir ciertos alimentos, eso también puede conducir a la pérdida del peso. Y sí puede estar relacionado a un trauma, por ejemplo, a una experiencia negativa que ha tenido con este alimento en específico y por ende, ¿sabes qué? Ya no lo consumo, porque podría pasarme lo mismo que me pasó en ese momento. Ujú. Ahora, el limitar el consumo de este tipo de alimentos, dependiendo de qué alimento sea, puede generar también problemas nutricionales, ¿verdad? Como por ejemplo, imagina que has tenido un trauma justo con el consumo de la carne.
por soltar una idea. Entonces te niegas a comer carne, ¿no? No sé, imaginamos que justo para Navidad, que se ha hecho una costumbre de tener a los pavitos afuera y vivos y matarlos frente a ti. Claro, eso sí te impacta muchísimo. Y justo fueron contigo de pequeño, y wow, tú escogiste un pavito pensando que era tu mascota y pum, lo sacrifican. Y ese pavito te sirve. Entonces, ¿qué pasa? Generas un trauma. Por ende, ya no quieres consumir ese tipo de proteínas. Y claro, si no consumes proteínas, vas a tener una baja o vas a tener problemas nutricionales. ¿Por qué? Porque no estás consumiendo una proteína. Ahora, si me dicen, pero Jenny, ¿lo puedes compensar con otros alimentos? Sí, puedes incluso compensarlo con ingesta de algunas pastillas que me parece que usan los vegetarianos o los veganos, pero no es lo mismo, no llega a cumplir el mismo porcentaje de nutrición que lo haría la proteína en sí misma. Ojo con eso también. Así que si es que te dicen, no, que esto sí, como por ejemplo la carne, eh, me parece que hay un tipo de carne, me parece que están, la carne de soya, ahí está, que nos dicen que sí, que tiene la misma cantidad de proteínas, ¿no? Que una carne normal, es falso, no la tiene, no la tiene. Pero también, pues, se respeta igual la perspectiva que las personas veganas, vegetarianas pueden tener, porque es su estilo de vida y porque también, pues, es su decisión, ¿no? Pero claro, eso sí, no se puede negar, por ejemplo, que hay un déficit en cuanto a su nutrición. Eh, y también uno de sus síntomas es el desinterés que pueden tener por comer o el intenso rechazo a ciertos sabores también, texturas, colores o también olores. Puede ser, puede ser. Ahora, siguiente TCA. A ver, ajá. Por aquí tenemos a la famosa pica. Y ahí, con solo ver la imagen, chicos, ya ustedes se pueden ir imaginando qué es la pica. ¿Cómo es esto, Jen? Am, ok. Antes de poder pasar a la pica, por aquí David nos comenta. En el trastorno de evitación o restricción tendría como factor de riesgo el consentimiento de los padres en darle la comida exquisita al gusto del hijo. Sí, influye, definitivamente. Hay muchos padres que, bueno, quizás por X razones, no quieren tener problemas, no quieren pasarla mal porque llegan a su casa cansados y el pequeño no quiere comer verduras, ¿verdad? No quiere comer brócoli, zanahoria, que todos hemos pasado por esa etapa, tampoco vamos a decir que no, hemos pasado por esto. ¿Y sabes qué sucede? Sucede que en lugar de darle esos vegetales, lo que hace es darle papas fritas, milanesa, pollito broster, café C, oh, qué rico ya, ahí ya a uno se le antoja. Pero claro, o sea, no están contribuyendo a esta nutrición balanceada que los niños necesitan. Es más, si hablamos de nutrición, hay estudios, hay investigaciones donde hablan de la relación que hay entre la desnutrición y el rendimiento académico. Los niños desnutridos o malnutridos van a tener un menor rendimiento académico a diferencia de aquellos que tienen una buena nutrición. Claro que sí. Y eso explicaría precisamente por qué nosotros, Perú, estamos en los últimos puestos de la prueba PISA. Es precisamente por eso, porque el Perú, pese a ser un país muy rico en muchas frutas, legumbres, etc., no consumimos nuestros propios productos. Y eso es algo que hay que también evaluar, ¿verdad? Para que Carolina nos comente un poquito de su experiencia. Nos dice, yo tenía una compañera del colegio que le gustaba comer jabón. Ajá, lo rayaba o lo trozaba y se lo comía poco a poco. Creo que era un trastorno. Cuando se ponía nervioso sacaba su barrita de jabón. Gracias, Carolina. Prácticamente ya describiste lo que les iba a mostrar, que es precisamente la pica.
Sí, en realidad, pues la pica se caracteriza por eso, ¿no? Es una conducta alimentaria que es poco conocida, sí, aunque creo que ahora se está haciendo más visible, ¿eh? Y consiste en consumir cosas que no necesariamente son alimentos, como en el caso que acaba de presentar Carolina, ¿no? Que, por ejemplo, su amiga comía jabón cuando se ponía nerviosa. Así que sí. Pero ¿qué otros ejemplos tenemos de pica? A ver, coméntenme, chicos. Por ejemplo, yo recuerdo haber tenido una paciente que tenía tricotilomanía. Tricotilomanía es esto de arrancarse o jalarse el cabello porque esto le genera placer. Las cejas, las pestañas también. Entonces, pero no solamente se los jalaba, sino que también se los comía, ¿no? Así que sí. Ajá, Brigitte nos comenta por acá. Y otra pica podría ser comerse las uñas, cabellos, sí, lo que les comentaba. Sí, 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 efectivamente. Pero ¿qué más? A ver, sean creativos, chicos. A ver, ¿quién da más? ¿Quién me puede decir otro tipo de pica? A ver, Aldair nos comenta comer tierra. Ya pues, he tenido algunos pacientes pequeños cuyos padres me decían, señorita o doctora, mi hijo come ladrillo, ¿no? O a veces el cemento lo masca. ¿Eso es normal? ¿No? ¿O ustedes qué creen? ¿Qué creen, chicos? ¿Es normal? ¿No es normal? ¿Saludable? ¿No es saludable? Ajá, Brigitte también nos comenta los borradores del lápiz. Sí, también. Aunque, bueno, una cosa es comérselo y otra cosa es masticarlos, ¿eh? Porque, por ejemplo, ya si es que nos vamos un poquito al freudianismo, ya si hablamos de Sigmund Freud y las fijaciones, según Sigmund Freud todos tenemos una fijación, ¿no? Y hay personas que suelen morder las cosas, morder el lápiz, morder las cañitas. Tenía una paciente que mordía los botones del control, los mordía. Y bueno, o sea, cuando llegaba sus padres a casa, veían que el control estaba todo mordido. Y precisamente era porque tenía por ahí cierta dificultad para poder regular su ansiedad, pero también desde el punto de vista ya del psicoanálisis, pues porque tenía una fijación oral. Si lo queremos ver ya, si queremos ver un poquito de otras vertientes también, ¿no? Para que eso sea más interesante. Ajá. Josibe nos comenta, ¿y qué hay de las embarazadas y los famosos antojos locos? Bueno, en realidad he escuchado, no he tenido la oportunidad de tener una paciente, pero he escuchado que hay embarazadas que se les antoja comer tierra, me parece, ¿no? O cemento también. He escuchado, pero también he escuchado de algunos profesionales que es también por la ausencia de ciertos nutrientes, ¿no? Como por ejemplo, por aquí si hay algún nutricionista nos puede resolver esa duda. Pero puede ser por la ausencia de calcio, ¿no? De sodio, entre otras características. Y claro, este tipo de sustancias pues se parecen tanto a esto que las embarazadas necesitan que lo pueden consumir. Puede ser. Así como también hay embarazadas que pueden desarrollar el pica. Claro que sí, puede pasar. Sí, sí, sí. Ajá, Brigitte nos comenta por aquí los borradores de lápiz. Ujú. Pero ojo, en el caso de las embarazadas hay que diferenciar si es pica por consumir algo que no es alimento o quizás es un antojo, ¿no? Porque un antojo podría ser, no sé, solamente por soltar un antojo, que esto sí lo escuché por ahí en una colega, que cuando estaba embarazada se le antojaba ceviche con un huevito frito encima. Y claro, o sea, yo lo pienso y digo, bueno, eso para mí no es atractivo, pero es un antojo. O sea, sí es comestible, sí lo puede comer, de ahí que le caiga mal, bueno, pero sí es comestible, ¿no? Ok, ok, está bien. María nos comenta, no es normal ni saludable, pero yo lo hacía. Te agradezco la sinceridad, María, perfecto. Sí, Alberto nos da otro ejemplo. Hay personas que comen madera, o sea, los palitos de fósforo. Sí, es más, yo he visto, y bueno, por conversaciones con otros colegas, porque sí, entre colegas conversamos sobre nuestros pacientes para orientarnos. am, Uno de mis colegas tenía un paciente que comía algodón, tal cual.
Y claro, o sea, al final hubo una obstrucción ahí en el intestino, ¿no? Y que tuvieron que intervenirlo y más, pero sí puede pasar. O sea, este tipo de ejemplos representan a la pica, así como también comer cabello, comer tierra, entre otras características. Ah, ok, Brigitte por acá nos comenta, y las personas que pican así, o sea, por picar, ¿no? Cositas para comer todo el día, es como si no sintieran saciedad. También puede entrar dentro del pica o es otro trastorno. Ah, mira, Brigitte, lo que tú comentas, el picar diferentes alimentos durante todo el día se le conoce como ansiedad. Más que pica es ansiedad, porque claro, están intentando regularse a sí mismos. Y como te comentaba hace un ratito, ¿no? El hecho de poder comer algo hace que nosotros, de alguna manera, nuestro mecanismo desfogue la energía que está acumulando por la ansiedad. Es más, hay una técnica o un recurso más que nada que yo uso mucho con mis pacientes, sobre todo aquellos que están estudiando en la universidad, y es decirles, mira, si tú estás en un episodio de ansiedad porque tú ya sabes leer tu cuerpo, te recomiendo lo siguiente. Trata de tener en tu bolsa un chicle o no, un chicle, un caramelo, sobre todo un chicle, y cuando sientas que ya está tu ansiedad en su punto, consúmelo. ¿Por qué? Porque usualmente cuando tenemos ansiedad, la ansiedad se va a nuestras manos y estamos tocando así, comenzamos a transpirar, movemos las piernas. ¿Y por qué o para qué sirve el chicle, Jenny? Ah, porque para que toda la energía que tienes en tu cuerpo esparcida solamente se enfoque en la acción de masticar. Y cuando esto sucede, pues tu cuerpo comienza a liberar toda esta energía. Ojo, es una herramienta para poderte regular, pero no a todos les funciona. He tenido pacientes que, por ejemplo, eh, les gusta mucho se sienten estresados esa pelotita antiestrés. A mí en lo personal la pelotita antiestrés me estresa más, no me gusta. Entonces, y como sé que a otros pacientes tampoco les gusta, ¿qué ideas tengo yo para poder reemplazar esta pelotita antiestrés? Porque a algunos sí les gusta y a los que les gusta y les va bien, toma tu pelotita antiestrés. Pero a los que no, no les doy nada. No. Otra herramienta que yo uso, y si se dan cuenta son herramientas sencillas, es por ejemplo, no sé si ustedes han visto un limpiatipo, que creo que sí es muy conocido. Y lo que yo hago es mezclar varios limpiatipos para crearle una bolita. Y esa bolita lo que yo hago es estirarlo, no pegarlo, arrancarlo, porque esto, el poder mover mis manos, me ayuda a mí a poder, ¿qué cosa? Estimular mi nervio vago. Por ejemplo, ¿cómo también puedes estimular tu nervio vago? Comenzando a cortar. No me refiero a que cortes su relación, ojo, sino me refiero a que puedas, no sé, cortar imágenes, pegar, hacer cosas recreativas, estimula mucho el nervio vago. Y en este caso, por ejemplo, este paciente que me dijo, Jenny, me da temor poder hablar en público y justo tengo ahorita en 30 minutos una exposición, ¿qué hago? Y yo le dije, ok, mira, tenemos primera opción, tu gomita de máscara. Me dijo, ya, no me funciona. Ok, segundo punto, tu pelotita antiestrés. No, Jenny, odio las pelotas antiestrés. Ok, tercer punto. Y ahí fue que se me ocurrió. ¿Sabes qué? Toma, limpiatipo. ¿Qué limpiatipo? Le dije, sí. Y durante tu exposición vas a aplastar el limpiatipo, vas a estirar el limpiatipo, vas a moldearlo como tú quieras. ¿Por qué? Porque la idea es que puedas desfogar tu energía, toda la ansiedad, todos los nervios que tienes a través de tu motricidad, ¿verdad? Entonces es necesario, como siempre les digo a mis chicos, lo que tú sientes tiene que salir y tú decides qué herramienta usar para que esta emoción salga. Y lo ideal es poder encontrar una herramienta que sea amigable también con nosotros, ¿verdad? Entonces, ahí les voy soltando algunas estrategias para que ustedes también lo pongan en práctica para ustedes mismos o quizás para algún conocido. Y como les comento, o sea, son herramientas no tan elaboradas. Por eso es que siempre recalco que si bien es cierto, la TCC es buena,
siempre podemos sumar otras estrategias, otras herramientas, porque nosotros nos vamos adaptando a la necesidad del paciente. Ajá, por acá David también nos comenta. Otra perspectiva sería compensar nutrientes que son escasos en el organismo, por lo que sería esperable, claro, que que hubiera una posible intoxicación. ¿Qué límites habría para hacer trastorno? No entiendo muy bien tu pregunta, David. ¿Qué límites habría? Mm, no me queda clara tu pregunta. O sea, otra perspectiva sería compensar nutrientes que son escasos en el organismo, por lo que sería esperable, claro, que hubiera una intoxicación. Claro, si tú consumes alimentos que no son nutrientes para poder compensar cierta necesidad de tu organismo, claro que te va a dar una intoxicación, claro que sí. ¿Qué límites habría para hacer trastorno? Bueno, sería bueno poder identificar, uno, con qué frecuencia lo estás haciendo. Dos, y más importante, es identificar, ¿esto es funcional para mí? Si la respuesta es no, ok, ¿sabes qué? Algo se está desarrollando aquí. Algo no está siendo saludable para mí, ¿no? Y podría ser un trastorno. Ahí está la diferencia, en si es funcional o no funcional. Y un ejemplo claro es la ansiedad, por ejemplo. Hay una ansiedad funcional que se le conoce como síntomas de ansiedad y hay una ansiedad no funcional que es la patología o el trastorno de ansiedad. Ojo con eso. ¿Y por qué les comento esto? Porque, bueno, o sea, nosotros podemos experimentar un sinfín de síntomas de diversas patologías, pero una cosa es tener un síntoma y otra es muy diferente poder desarrollar la patología como tal. ¿Cuándo te das cuenta que ya esto se está volviendo más serio? Cuando eso te está imposibilitando de hacer tu vida como lo haces diariamente. Ahí lo podemos identificar. Eh, ajá. David nos comenta, ¿habría alguna relación entre el consumo constante de comida chatarra y el pica? Desde la hipótesis por falta de nutrientes, sí, podría haber, es más, podría haber inclusive un problema a nivel fisiológico, que es, por ejemplo, que pierdas tu vesícula. Claro que sí. Pero sí, puede haber una relación, sí, definitivamente el consumo de la comida chatarra en exceso puede estar relacionada con el pica, sí, en la medida habría que evaluar porque también podría ser, por ejemplo, un consumo por atracón, puede ser, pero tendríamos que evaluar, ¿no? Usualmente el pica está más relacionado con cosas que no son alimentos y la comida chatarra es un alimento, no saludable, pero es un alimento. Y eso entraría quizás en el diagnóstico del atracón, claro, del trastorno por atracón. Ujú. Más que en el pica. En el pica son cosas que definitivamente no son alimentos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Comer esa sustancia como cabello, uñas, palitos, algodón durante más de un mes, ¿no? También tiene un patrón alimentario anormal, ojo con eso, o sea que no es que si yo lo consumo, él también no sé, voy a decir un nombre al azar, ¿no? Por ejemplo, si yo consumo cartón, no es algo normal, ¿por qué? Porque Alberto no consume cartón, ¿verdad? A eso se refieren cuando dicen que no es un consumo normal, usual. Y también porque en el caso de la pica, estás poniendo en riesgo tu vida. Por ejemplo, este paciente que consumía algodón, tuvo un problema gastrointestinal porque por ahí uno de esos algodones hizo como un tampón y ya no podía seguir digiriendo la comida, tanto que lo tuvo que llevar a la sala de urgencias. Entonces ahí también, por ejemplo, nos damos cuenta que esto no es funcional para esta persona. Ahora, el trastorno por rumiación, y ya para ir avanzando, ahorita les respondo sus preguntas, no se preocupe. El trastorno por rumiación consiste, si bien es cierto, es uno de los trastornos, vamos a ponerlo así, no tan conocidos, pero sí, o sea, está como presente. Consiste en lo siguiente, ¿no? Consiste en regurgitar la comida sin vomitarla.
Ojo, ¿por qué? Porque quizás hay una dificultad para poder consumirla o ingerirla. Entonces, ojo, nuevamente, el regurgitar la comida no significa que la vas a vomitar, pero sí, por ejemplo, después de intentar consumirla, puedes poco a poco irlo, no sé, tragando, ¿no? O se escupe después de mastigar, pero no es que la expulses en su totalidad, ¿sí? Y también, pues, la idea de poder identificar este trastorno es que te haya durado esta regurgitación o que haya sido repetida mínimo al menos una vez al mes, ¿sí? Ahora, no es que esta regurgitación se deba a un indicador o a una condición médica preexistente. Ojo, no es que tú tengas un problema aquí, ¿no? A nivel fisiológico, sino que es una condición de tu propio cuerpo a nivel emocional y cognitivo que genera esta dificultad para poderla ingerir con tranquilidad, para poder ingerir con tranquilidad esta comida, ¿sí? Igual, este cuadro no es que ocurra de forma exclusiva con las TCA, o sea, no siempre se presenta en todas las TCA, a veces también se puede presentar de manera externa o aislada al diagnóstico como tal, pero igual está presente. Ojo con eso. Nuevamente, la regurgitación es intentar pasar la comida, pero sin vomitar, ¿sí? Es como, quieres pasar la comida y no puedes. Está como que en una lucha de pasa o no pasa la comida. Y claro, tienes este problema, pero no hay algo fisiológico que te esté impidiendo de pasar la comida, sino es algo más personal, más tuyo. Ahora, respondiendo a la pregunta de Norisbel, nos comentan, cuando la persona está preguntando o pasando. Está preguntando síntomas de ansiedad, ¿qué podemos hacer? Ah, está presentando, creo, ¿verdad? Cuando la persona está presentando síntomas de ansiedad, ¿qué podemos hacer? Ok, ante los síntomas de ansiedad, lo que siempre recomiendo es, número uno, valídala emocionalmente. Por ejemplo, si yo estoy en crisis de ansiedad, probablemente estaré activadísima en lo que son mis pensamientos irracionales. Entonces, como yo no sé exactamente qué está pensando la persona, le pregunto, ¿no? Mira, imagino que te debes sentir, describes la acción de ese momento, ¿no? Preocupada, frustrada por cómo te veo, ¿no? Déjame decirte que lo que estás sintiendo es natural. Ojo, es normal que te sientas así. ¿Por qué? Porque has pasado una experiencia tensa que te ha puesto en esa, si no eres feliz presentando, has pasado una experiencia que ha sido muy frustrante para ti y a causa de esa experiencia has reaccionado de esta forma. Entonces, número uno, valida, porque cuando estamos en crisis de ansiedad, estamos activados en lo que es nuestros pensamientos irracionales. Por tanto, si tú vienes y me dices, y estando yo en crisis, ¿por qué te pones así? ¿Qué te falta? ¿O por qué estás, no sé, solo los débiles se ponen ansiosos? Lo estás invalidando. Y invalidarlo hace que se dispare la ansiedad. Así que número uno, valida. Es normal, es natural que te sientas así. ¿Por qué? Porque ha pasado esto. Número dos, llévala al baño por ejemplo, o si estás en la casa, en la cocina, e intenta mojar su rostro y también la parte de atrás de la nuca. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a que esa persona pueda refrescarse y el agua fría, el contacto con con el agua en sí misma, hace que tus niveles de ansiedad bajen. Por eso, usualmente se recomienda y dicen que si tú te sientes alterado o estresado, te des un duchazo de agua fría. ¿Por qué? Porque eso te desconecta de la emoción. Y mientras le estás mojando el rostro, los brazos y la nuca, lo que también le vas a decir es, ok, intenta concentrarte entonces en lo frío del agua sobre tu piel, intenta concentrarte en la textura de tu piel mojada y mientras le vas escribiendo esto, le dices, por favor, coméntame,
¿Qué sientes, no? ¿Cómo es la textura de tu piel mojada? Que esta persona te pueda describir lo que sucede. ¿Por qué? Porque haces que el paciente, que la persona, que tu familiar, no lo sé, pueda desconectarse de la emoción que siente en ese momento. Y esa es la idea. Sí, chicos, es la idea que ellos se puedan desconectar. Y ya una vez que van bajando sus niveles de ansiedad, lo sacas a pasear, lo llevas a otro lugar para que pueda desconectarse y ya luego poder retornar a la actividad que estaba haciendo. Pero ojo, eso es para síntomas de ansiedad. Ya cuando estamos hablando del trastorno de ansiedad como tal, es importante también tener un acompañamiento familiar, pero también psiquiátrico, porque ahí también influye el tema de la medicación, ¿no? Igual, o sea, cuando nos enfermamos de la gastritis, el médico también te da tu pastillita, ¿verdad? Para ver el tema de tu fauna intestinal. Pero también hay una dieta que hay que seguir y lo mismo sucede con las patologías mentales. Hay todo un proceso, hay todo un trabajo interdisciplinario que se hace para poder ayudar al paciente, pero también es hasta donde el paciente lo permita, porque hay pacientes también que te dicen, "Hey, sabes que esto no me funciona, ¿no? O no quiero tal cosa". He tenido muchos pacientes que me han dicho, Jenny, yo tengo este diagnóstico, el psiquiatra me dio el diagnóstico, pero sabes que no quiero que me dopen, no quiero clonazepam, no quiero sertralina, no quiero nada, solamente psicoterapia. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Le obligamos a ir al y que vaya al psiquiatra? No, no podemos hacer eso. Lo que sí le decimos igual, o al menos lo que yo trato de decirles, ok, mira, sabes que el camino no va a ser sencillo, ¿verdad? Pero vamos a intentar hacer lo mejor que podemos. Te voy a mostrar algunas herramientas, tú te vas a comprometer a hacerlas. ¿Para qué? Para que nuestro trabajo vaya bien. Nuevamente, trato de ser muy sincera con mis pacientes y decirle, no vas a mejorar el día siguiente, pero sí te puedo decir que todo lo que vayas a lograr durante esas sesiones es tu logro. ¿Por qué? Porque eres tú quien está poniendo de su parte para poder recuperarse. Y es así. Y claro, ajá, Piero nos comenta, ay, me encanta cuando hablan así, pero la prescripción médica, así todo técnico, radica en un déficit biológico, ¿verdad? Sí, es cierto. Muchas veces recetan ciertos medicamentos porque hay algo dentro de ti que no se está ejecutando como debería ser. Y por eso los medicamentos lo que te ayudan es a poder regular esa sustancia que te falta, a poder bajar ciertos niveles o ciertas sustancias que ya están muy elevados, entre otras características. Por ejemplo, en el caso de trastorno depresivo, muchas veces le recetan clonazepam. ¿Y por qué clonazepam? Porque muchas veces los chicos que tienen este diagnóstico no pueden dormir. Entonces, ahora, claro, si tú te tomas una pastillita de clonazepam, te dopa durante muchas horas. Y en mi experiencia, cuando he trabajado con estudiantes que están en la universidad, he podido conversar con los psiquiatras de estos jóvenes y les he dicho muchas veces, ¿no? Hey, mira, esta persona está estudiando, hagamos algo, bájale la dosis. No, no me lo puedes mandar dopado, ¿no? ¿Qué pasa si es que, no sé, se duerme en clases, jala un examen? No, bájale la dosis. Y muchas veces los psiquiatras han cedido, ¿ah? Me han dicho, ok, ya, vamos a bajarle la dosis, o hasta inclusive los mismos pacientes le dicen a sus psiquiatras, mira, sabes que yo estoy estudiando, no puedo consumir, no sé, las cuatro, estoy exagerando, ¿no? Las cuatro pastillas de clonazepam que me estás mandando al día. Claro, no te van a mandar cuatro pastillas, claro está, pero es un ejemplo, ¿no? Y es la idea, ¿no? El poder negociar. Así como también he tenido buenas experiencias con psiquiatras que también me han dicho o que han hablado conmigo y me han dicho, mire, el paciente está evolucionando de esta manera. No sé, si iniciamos primero con dos clonazepams, ahora le voy a dar solamente uno. ¿Por qué? Porque ya está mejorando su regulación emocional. Ah, bacán, bravazo. Y cuando entre en crisis nuevamente, ok, volvemos al psiquiatra y volvemos a trabajarlo juntos, porque es un proceso, ¿sí? Ajá, por aquí María nos comenta, claro, sucede un desbalance químico, sí, es cierto, lo has explicado mucho mejor que yo. Uy, se me suben los mensajitos.
Em, que solo con hay mejores y avances, por ejemplo. Ajá. David nos comenta, hay reportes científicos que indican que solo con intervención psicoterapéutica hay mejoras y avances, por ejemplo, TCC o activación conductual. En realidad, la activación conductual es parte de TCC, ¿no? Y sí, el trabajo que se hace con la TCC, la activación conductual, lo que es la técnica de exposición gradual, entre otras, que ya no se preocupen, lo veremos, lo veremos, lo veremos. Es más, les voy a hacer practicar en grupos también para que ustedes puedan poner en práctica las herramientas. Pero son herramientas muy buenas, buenísimas en realidad. También, como digo, pues si bien es cierto la TCC tiene por ahí buenos resultados, no se deja de lado otras técnicas que también son importantes y necesarias. Por ejemplo, ¿no? A mí me gusta mucho usar la silla vacía. ¿No? Y ¿cómo es eso, Jenny? ¿No? Que consiste en sentar al paciente frente a una silla y que él pueda poner en esa silla vacía a la persona con la que él siente que todavía no ha cerrado o no ha sanado un tema, ¿no? Y es alucinante porque cuando haces ese tipo o pones esos escenarios, te das cuenta de que quien está ahí en esa silla sentado no es el paciente, sino es un niño interno, ¿no? Y es muy bonito el trabajo que se va haciendo. Ya por aquí ya se están adelantando. Ok, chicos, vamos a continuar porque si no nos gana el tiempo y el tiempo apremia. Ajá, pero sí, o sea, por ahí Piero me comenta, es de la corriente gestáltica. Sí, estás bien muy orientado, Piero, me gusta, me gusta, me gusta. Sí, efectivamente. A ver, conclusiones. Ya nos quedan 4 minutos, chicos, pero no te vayas, no te vayas porque el coordinador te va a dar unas indicaciones finales. Conclusiones. A ver, tanto la bulimia como el trastorno por atracón aparecen, ojo, como episodios frecuentes de atracones. Pero recuerden que el trastorno de atracón puede ser aislado, o sea, independientemente de ser un síntoma, también puede ser un trastorno. ¿Sí? Entonces, la principal diferencia es que la bulimia nerviosa, los atracones, se acompañan de comportamientos compensatorios inapropiados, como por ejemplo meterte al gimnasio 10 horas. Mientras que en el trastorno por atracones no hay conductas compensatorias. Ahí está la diferencia, ¿no? Para que podamos discernir cuándo un atracón es un síntoma y cuándo es una patología. Y si bien es cierto, el tratamiento de los TCA, es eminentemente psicoterapéutico, también podemos apoyarnos en la medicación, porque como bien comentaban, hay una dinámica química ahí que no está yendo del todo bien y que requiere de la medicación y también del consejo o la intervención de un nutricionista, ¿sí? ¿Para qué? Para que el trabajo sea más completo, más íntegro. Ahora, en el caso también de la anorexia, la evolución puede ser variable porque cada paciente tiene una manera distinta de poder recibir el tratamiento que se le está aplicando, ¿sí? Hay pacientes que tienen un mejor pronóstico, como por ejemplo aquellos que solo presentan un cuadro o la emoción más predominante es la ansiedad, ¿no? O si tienen depresión es un grado leve, pero hay otros pacientes que están presentando mayor dificultad porque la predominancia de la depresión, ansiedad o otros factores como por ejemplo el consumo de sustancias psicoactivas pueden generar una mayor dificultad en una mejora de este paciente. Ahora, esto puede suceder o puede variar, como les comentaba, dependiendo del paciente. Hay pacientes que están más abiertos a poder recibir un tratamiento psicológico, psiquiátrico, nutricional. Hay otros que no tanto, pero no es que sea, mejor dicho, no es que sea malo, sino que quizás algunos de ellos han tenido una mala experiencia, como les comentaba eso de los psiquiatras. Así como también hay muchos que están abiertos a esta iniciativa porque lo que buscan también es un bienestar personal, pero también familiar. ¿Por qué? Porque la familia también es quien acompaña al paciente durante todo este proceso. Así que, antes de poder cerrar, mis estimados,
No olviden, por favor, que igual durante el tratamiento de estos diagnósticos, el acompañamiento familiar es importante, pero también es importante restar la culpa a la familia. ¿Por qué? Porque la familia también siente, no se moviliza. Y claro, al ser parte de un sistema, pues les afecta a todos por igual, ¿sí? Así que les dejo ese dato igual para que